aceptarme, darme cuenta de qué es lo que necesito y qué es lo que a mí me hace feliz. No tener ninguna expectativa de cómo tenemos que ser. No tiene ningún sentido que yo me fustigue queriendo ser de otra forma. Tengo que trabajar para poder decir, si alguien me invita a salir de fiesta, mira, no. ¿Cómo hablas a tu amiga versus cómo te hablas a ti? Hasta aquí no me aguanto más. Que estemos acostumbrados a meternos en redes sociales y a ver a personas de todo tipo. Estoy triste porque estas lucecitas quedan súper monas en la vida real, pero no se aprecia en pantalla, y yo quería hacer un ambiente así cozy y no va a poder ser. El otro día me dejaron en mi canal uno de esos comentarios que hace unos años me habría hecho entrar en una espiral de pensamientos negativos, que me habría hecho cuestionarme mi valía como persona y que en definitiva me habrían hecho pasar un mal rato. Y sí que es verdad que al leerlo tuve un poco esta sensación de no veo qué necesidad tienes de decirme esto sobre mi forma de hablar o de ser o de expresarme, pero mi pensamiento automático e intuitivo al verlo, que esto es lo raro, fue el de decir, ok, tienes derecho a que no te guste cómo hablo, cómo me expreso, pero a mí sí me gusta, es lo que me hace ser yo misma, lo que me hace ser única, y no tengo por qué adaptarme para gustarte a ti o para adaptarme a tus preferencias, así que estamos en paz. Y en ese momento me pregunté, ¿es hoy el día en el que de verdad me empieza a dar igual lo que piensen los demás de mí? Y esto me ha hecho pensar muchísimo en esa sensación de que llega un punto en la vida de todas las personas, algunas llegan a los 80, otras a los 40, otras a los 20, otras a los 15, en el que dices, no puedo más, no puedo seguir cuestionándome a mí misma continuamente, no puedo seguir valorándome en base a lo que otras personas piensen de mí misma. Creo que lidiar con todo esto es algo común en la experiencia humana de todas las personas, y también que todas llegamos a ese momento en el que decimos, hasta aquí, se acabó, no puedo vivir así, necesito ser yo misma, necesito ser libre, necesito expresarme, necesito existir plenamente. Así que me apetecía hablar de esto. De hecho he cambiado el tema del vídeo de esta semana porque quería hablar de esto, porque para mí llegar hasta ese punto del que os hablo al leer ese comentario no ha sido un viaje ni corto ni fácil. De hecho llevo activamente intentando trabajar para sentirme como me sentí en ese momento desde hace 8 años, y pensé que a lo mejor hablando de este tema puedo ayudar de alguna manera a que personas que están en ese punto en el que se están machacando continuamente a sí mismas puedan un poco ver la luz al final del camino. Y no os voy a mentir y os voy a decir que todos los días me siento así, porque hay veces que es más fácil, días en los que es más difícil, momentos en los que tienes recaídas en las que esos viejos patrones de pensamiento vuelven y tienes que decir, vale, para, no vayamos por ahí. Pero sí que me gustaría hablar un poco de este tema, porque además es algo que, al estar recibiendo continuamente comentarios desde fuera por ser escritora, por tener un canal de YouTube, es algo con lo que tienes que aprender a lidiar. Y a veces pienso esto que dicen, ¿no?, de que el universo te va dando lo que necesitas. A veces pienso que estas han sido las piedras con las que necesitaba tropezar para ser capaz de llegar a ese punto. Dicen mucho eso también de que presumimos de lo que carecemos, y yo siempre me he puesto la fachada de a mí no me importa lo que digan los demás, yo hago lo que quiero, cuando en el fondo sí que tengo un montón de inseguridades y sí que me preocupa lo que digan los demás. Creo que es algo común. Estaba pensando en mi experiencia en el instituto y cómo yo de alguna manera tenía esos mensajes continuos por parte de mis compañeros de que yo era una persona un poco rara. No quiero decir en ningún momento que sufriese ni bullying ni nada parecido, simplemente había cosas que mis compañeros de clase percibían como raros, en mi forma a lo mejor de hablar o mi forma incluso de llevar la mochila, cosas que yo todavía a día de hoy no puedo entender. Y siempre me ha acompañado un poco esa sensación de que yo era rara, y eso también me ha generado muchas inseguridades. En ningún momento lo digo desde el punto de vista de victimizarme, porque estoy segura de que yo también dije tonterías o hice tonterías que hicieron a otras personas sentirse también inseguras. De hecho recuerdo hace un poco leer un post en Instagram de una compañera del instituto que era la típica persona que tú percibes como que tiene el éxito que puedes tener en el instituto, que es el de ser popular, el de tener un montón de amigos, el de además sacar buenas notas. Y recuerdo leer cómo contaba que también el instituto había sido una época muy difícil por las expectativas autoimpuestas, pero en realidad estas expectativas también creo que vienen de fuera. Y no he podido dejar de pensar en este tema, en cómo siento que cuando estamos en el instituto es muy habitual que tengamos una serie de pautas marcadas, ¿no? Todos sabemos lo que se espera de un buen estudiante o de una buena estudiante, todos sabemos los criterios de popularidad que existen, está todo muy determinado, y siento que es un momento en el que además en la adolescencia te importa mucho lo que piensen tus amigos, es como lo más importante, o tu entorno, la gente de tu edad, y creo que es muy difícil llegar a ese punto de que no te importen lo que piensen los demás en esa edad, sino que es más adelante. Y siento que también es algo de lo que se suele hablar cuando las personas llegan, por ejemplo, a los 50 años, lo típico que te dice tu madre de, bueno, cuando llegas a los 50 ya te empieza a dar igual lo que piensen los demás, este tipo de cosas. Y creo que realmente también viene de que a partir de cierta edad también se esperan de ti unos
roles muy determinados, de ser una buena madre, un buen padre, una buena esposa, un buen esposo, especialmente dentro de esas parejas heterosexuales. Hay como unos roles también y unas expectativas muy marcadas. Así que me he dado cuenta de que es muy importante darnos espacio para ser nosotros mismos, para conocernos nosotros mismos sin ningún tipo de etiqueta ni de expectativa. Esa quizás sería la clave, no tener ninguna expectativa de cómo tenemos que ser. Otra cosa que a mí me ha hecho muchas veces no quererme a mí misma y desear ser otra persona es cuando ves a esas personas súper extrovertidas, que tienen un montón de amigos, que salen de fiesta, que hacen planes improvisados, que disfrutan de la vida y todas estas cosas, y sentir que yo no podía hacer eso y sentirme fatal, como si yo estuviese haciendo algo horrible. Así que partiendo de esa base de que es muy importante darnos ese espacio para ser y para conocernos, quería hablar de 6 cosas que mirando hacia atrás creo que me han ayudado mucho a llegar al punto en el que estoy. La primera ha sido trabajar mi asertividad. Si no conocéis bien el concepto, pues os recomiendo que os empapéis de él porque es algo que me ha ayudado un montón. Lo dividiría en 2 partes. Por un lado está el tema de no saber poner límites, el tema de cada vez que tienes que expresar tus necesidades, de expresar lo que te viene bien, lo que te viene mal, lo que te hace feliz, lo que te hace desgraciada, o de simplemente decir que no. Si eso te supone un drama interno y te hace sentirte culpable y te hace pasarlo mal y encajas un poco dentro de esa etiqueta de people pleaser, te recomiendo que te informes sobre los límites, ya sea leyendo, yendo a terapia, porque es algo que necesitas, hazme caso. No hay nada que te haga sentir peor contigo misma que no respetar tus necesidades y poner esos límites para que esas necesidades se puedan satisfacer y cuidar. Eso te ayuda un poco con lo que os decía antes, por ejemplo, de si a mí no me gusta salir de fiesta y es algo que me hace sentir fatal y no lo disfruto, sino que me abruma y no lo disfruto nada. Tengo que trabajar para poder decir, si alguien me invita a salir de fiesta, mira, no, te agradezco que me invites, pero la verdad es que es un plan que no me apetece nada y que no lo disfruto, así que pasaoslo bien, pero yo me voy a quedar en casa. El ser capaz de decir eso es algo muy importante para quererte a ti mismo, es un círculo vicioso. Y por otra parte, dentro de esa asertividad está el ser dueño de tu vida, el saber qué es lo que quieres e ir a buscarlo. Esto también son cosas que son más fáciles decirlas que hacerlas, es todo un proceso, pero al menos hay que identificar primero ese paso de decir, vale, estoy dejándome llevar por las circunstancias, por la vida, por lo que quieren los demás, y en vez de mirar dentro de mí y ver qué es lo que quiero. Otra cosa que me ha ayudado un montón es primero intentar entender cómo soy y segundo aprender que la forma en la que soy es así por una determinada razón. Hay una variedad muy grande de cerebros y de formas de pensar y de procesar el mundo. Ya sabéis, está esta mezcla de factores de que simplemente naces así y tu cerebro es de una forma con luego factores ambientales. Y a mí aprender no solo cómo funciona mi cabeza y mis hormonas, sino aprender cómo funcionan en general las cabezas de las demás personas y estos distintos tipos en los que puede funcionar me ha hecho comprender que soy así por una determinada razón y que no tiene ningún sentido que yo me fustigue queriendo ser de otra forma porque no puedo serlo. Si soy una persona con un cerebro que funciona de manera introvertida, soy así, entonces lo que tengo que hacer es comprender cómo funciona eso para sacar mi máximo potencial, para aceptar que hay cosas que, aunque parezcan muy divertidas para las personas a las que les gusta, para mí no lo son, y que en realidad yo en mi casa tranquilamente con Taylor Swift de fondo, tomándome un té rooibos porque la cafeína me sienta fatal. Esto ha sido difícil de aceptar también, lo de la cafeína. Me lo estoy pasando también como alguien que esté viviendo una aventura, yéndose a hacer paracaidismo, saliendo de fiesta o conociendo a 1000 personas mientras viaja. A lo mejor para mí es algo que me hace igual de feliz, de que esa idea de que solo tienes éxito si consigues ciertas cosas en la vida, como ese coche caro o ese puesto de trabajo en una gran empresa, en realidad son construcciones sociales. Y al leer todos estos libros que te explican cómo funciona el cerebro, me ha hecho darme cuenta de todas estas cosas y entenderme, aceptarme, darme cuenta de qué es lo que necesito y qué es lo que a mí me hace feliz. Algunos de esos libros que os recomiendo que leáis, algunos están en español y en inglés, otros solo en inglés, pero os los voy a dejar porque a mí me han ayudado mucho y creo que también pueden ayudar a muchas personas. Son, por ejemplo, The Highly Sensitive Person, Period Power, esto seguro que lo voy a decir mal, pero The ADHD Advantage, también Divergent Mind y Ace. Son algunos de los libros, también los de Marian Rojas. Es que estoy segura de que me dejo un montón porque he estado leyendo sobre un montón de temas distintos, una cantidad de información, ya sea
en internet. Bueno, en internet hay que tener cuidado con lo que lee uno porque no siempre es fiable, pero en libros, documentales, un montón de recursos sobre lo increíble que es la diversidad humana, y aunque sean cosas que te sientas identificada, cosas con las que no, porque a veces verás cosas que dirás, wow, no me estoy sintiendo nada identificada con esto, pero qué interesante saber que hay personas que sí son así, y eso también nos permite ser más empáticos, pero a la vez nos hace darnos cuenta de que aunque a veces nos sintamos mal porque nos gustaría ser de otra forma, que no tiene sentido, pero a veces nos sentimos así, a veces sentimos que los demás son todos de color azul y tú eres de color amarillo, pero en realidad tú eres azul, el otro es verde, el otro es rojo, el otro es morado, el otro es arcoíris, y cada uno somos de un color distinto, y eso también te ayuda mucho a aceptarte el hecho de que cada persona es distinta y que tú tienes algo único que aportar al mundo, y que si tu cerebro pues no quería que fueses así, pues que se hubiese configurado de otra forma. Otra cosa que me ha ayudado un montón y que sobre todo le debo a TikTok es el hecho de tener referentes diversos, porque es verdad que en la televisión y en algunas redes sociales tendemos a estar viendo continuamente el mismo tipo de persona, sobre todo persona exitosa. Cuando vemos a otras personas que no encajan dentro de ese molde suele ser como ejemplo de superación en lugar de simplemente como una persona que vive su vida y ya está. Digamos que se muestran como la excepción y hay una norma, un ideal a seguir con personas con un aspecto físico, con una historia vital, con una forma de vestirse, de expresarse muy parecida. Y algo muy interesante que me ha pasado en TikTok es que me encuentro con creadores de todo tipo, con personas que por X razón no encajan dentro de ese ideal, y yo creo que la realidad es que la mayoría de personas no encajamos dentro de ese ideal, por eso es un ideal. Y es fascinante no solo porque te permite aprender sobre otras formas de vivir, otras experiencias, sino porque es curioso cuando tú empiezas a ver a esas personas siendo diferentes al ideal, siendo diferentes a la norma y siendo igualmente personas completas, personas felices, te das cuenta de que es absurdo que tú, por no encajar con ese ideal de perfección divina que no existe, te estés fustigando cuando tú ves a personas que no encajan dentro de esa norma y que hablan de cómo no encajan dentro de esa norma, y tú las ves y piensas, qué persona tan genial, me encanta. ¿Por qué tú estás viendo a esas personas y diciendo, me encanta, te voy a seguir porque eres lo más, y luego tú, por no encajar dentro de esa misma norma, te fustigas? Es algo que no tiene sentido. Así que os recomiendo mucho que si os metéis en vuestras redes sociales y veis a todo el mundo y todo el mundo es igual, que no hay nada de malo tampoco con que alguien cumpla el ideal. Si cumples ese ideal, pues chimpum, bien para ti, pero creo que es sano tanto para las personas como para la sociedad en general que estemos acostumbrados a meternos en redes sociales y a ver a personas de todo tipo, porque es la realidad. El cuarto punto lo he pisado un poco, pero es esta idea de aprender a apreciar y sobre todo a darnos cuenta de cuando estamos apreciando las rarezas de los demás. Esto me recuerda un poco a esa idea de cómo hablas a tu amiga versus cómo te hablas a ti, ¿no? Por ejemplo, si a tu amiga la despiden, tú no le vas a decir cosas malas, le vas a dar ánimos, le vas a decir no te preocupes porque tú eres una persona súper competente. En cuanto mandes currículums y te pongas, ya verás cómo vas a encontrar algo, te van a llamar enseguida, que te han despedido pues no tiene nada que ver contigo, serán cosas de la empresa, Y sin embargo, cuando te pasa a ti piensas, es porque soy una inútil, es porque lo he hecho fatal, es porque no sirvo para nada, nadie me va a volver a contratar nunca más, Si os fijáis en las personas que admiráis y las personas que os llaman la atención de alguna manera y pensáis en lo que admiráis de esa persona, seguramente sea una rareza, seguramente incluso sea algo por lo que cuando eran pequeños o pequeñas se han metido con ellos de alguna manera, les han llamado frikis, les han llamado empollones, lo que sea, y esa persona no ha hecho caso, ha seguido su camino, se ha seguido desarrollando ella misma como es, y por eso es una persona que provoca esa admiración en los demás, ¿no? Puede ser alguien famoso o alguien de tu entorno. Estoy segura de que si te pones a mirar, todas las cosas que admires en otros van a ser sus peculiaridades que los hacen únicos. Y creo que cuando aprendes a apreciar esas cosas en los demás, es más fácil también que te des cuenta de que tienes tus puntos fuertes en tus cosas únicas. Esto es algo de lo que te vas dando cuenta a medida de que te haces mayor, cuando te alejas de ese colegio, de esa norma en la que tienes que seguir un rol muy concreto y empiezas a seguir tu camino. Es cuando te vas dando cuenta de que lo que hace a los demás diferentes es lo que les hace ser exitosos a su manera, a su propio concepto de éxito, porque no tenemos todos el mismo. También ha sido para mí muy importante el hecho de empezar a rodearme y de formar un círculo con personas que tienen mis mismas rarezas o con las que tengo rarezas en común, porque de nuevo te das cuenta de que lo que para una persona es algo muy raro, para otras es completamente normal. Y de hecho muchas veces a mí, cuando estoy como en mi pequeño círculo en el que todas somos lectoras y nos gustan determinados tipos de libros o nos gusta determinado tipo de series, y te pones a hablar con otras personas y te das cuenta de que no es lo más común, hasta se me hace raro el decir, es verdad, ¿sabéis este tren de Oops, I created a false reality de TikTok? Pues a veces me
me siento así. Definitivamente tener esas personas que te entienden, que te hacen sentir válida y comprendida, es algo que te ayuda un montón al final a mejorar tu autoestima, a tener ese sistema de apoyo. Esas personas que no te ven como alguien raro y que te aprecian por cómo eres es muy importante. Y otra de las cosas que he ido teniendo que trabajar a lo largo de estos años es cambiar por completo mi narrativa, cambiar esa historia que yo me contaba a mí misma de que no era válida, de que nunca lo iba a ser, que no había una manera de que yo fuese a ser feliz en este mundo porque no cumplía con una serie de requisitos, que eso era imposible para mí. He tenido que ir poco a poco cambiando esa historia que me contaba a mí misma. Esta idea del cambio de narrativa es algo en lo que he trabajado y en lo que he pensado mucho desde que leí el libro de Hábitos Atómicos, y realmente lo he podido comprobar. Como si tú te dices soy el tipo de persona a la que no le gusta hacer deporte y que siempre pasa a hacer ejercicio, es muy difícil que encuentres la motivación para generar cambios en tus hábitos y que efectivamente hagas ejercicio. Tienes que empezar a decirte, sí, soy una persona que disfruta haciendo X tipo de ejercicio, esa soy yo. Y si no te convences de eso, es muy difícil que sigas con el hábito, y al final la forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos y de vernos también es un hábito. Así que ir cambiando poco a poco esas ideas e ir cambiando la forma en la que te ves es para mí algo muy importante. El darle un poco la vuelta a esa idea de que cada vez que los demás dicen algo malo de ti, o cada vez que a los demás no les gusta algo de ti, esas personas tienen la razón absoluta y significa que tú no vales, o que simplemente que tienen razón, que si lo dice otro, eso sobre ti es verdad. Porque no tiene por qué ser así. Para la otra persona puede serlo, pero no tiene por qué ser para ti así. Que a una persona no le guste, por ejemplo, tu forma de vestir, no significa objetivamente que tú vistas mal, porque eso es algo subjetivo. Tú tienes que vestir para ti y tienes que vestir para ser la persona que quieres ser y para sentirte y expresarte como eres, y no para cumplir con lo que otra persona piensa. Este paso es muy importante para mí, para quitarle ese poder a los demás y recuperarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo totalmente subjetivo que no tiene ninguna base de nada más que mi propia experiencia. Estas son cosas que a mí me han ayudado y que por lo tanto no tienen por qué servir para otras personas, pero espero que algunas os pueda ayudar, que ponerlas en práctica, si no sacáis las mismas conclusiones que yo, al menos que os lleve a las vuestras propias y que os ayude de alguna manera. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os ayude. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede ayudar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y también de darle a la campanita, muy importante, para que YouTube os recuerde cuando subo vídeo. Y antes de irme os quería dejar con una reflexión de que todo este vídeo, toda esta idea viene de que hay un punto en el que uno piensa basta, hasta aquí, no me aguanto más. Así que si tenéis en algún momento esa sensación de no me aguanto más, no aguanto más este monólogo interno, no aguanto más sentirme siempre así, no penséis que es algo malo, porque eso significa que os habéis dado cuenta de qué es lo que ya no os vale, qué es lo que ya no queréis, qué es lo que queréis cambiar, y ese es el punto de partida de un camino que es largo, que tiene sub y bajas, pero no os sintáis mal por llegar a ese punto, porque significa que os habéis dado cuenta, ya tienes identificado lo que quieres cambiar. Y es mucho más fácil que cuando te sientes mal y ni siquiera sabes por qué, o lo intuyes pero no has llegado a ese punto en el que necesitas cambiarlo y en el que te mueves para cambiarlo. Ese punto es para mí a partir del cual las cosas empiezan a cambiar para bien, y ese era el último punto antes de despedirme. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.